Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos encontramos aquí en este tu espacio Espectro Jurídico. Su servidora, María Jesús Morales Barenca. En esta ocasión nos encontramos con el maestro Rodrigo Brena Saavedra. Buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder compartir este espacio con todos ustedes, con el foro que nos está o nos va a ver en este momento. Me presento, yo soy Rodrigo Verena Saavedra, actualmente juez de debate del Circuito Judicial de Valles Centrales en sede San Francisco Taníbet. Me he desempeñado como juez desde 2007 con la entrada en vigor precisamente del sistema acusatorio adversarial por la reforma constitucional. Y pues toda mi vida ha sido laboral, ha sido dentro del Poder Judicial del Estado, desde que llegué, salí de la escuela. Yo estudié en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, en Aguajo. Ahí fue donde aprendí el amor por el derecho, el amor por la judicatura, porque como uno de los requisitos para poder titularse, pues es precisamente tener un servicio social, y ese Claro. servicio social lo hice dentro del Poder Judicial del Estado. Es ahí donde encontré mi vocación, mi de servicio en la judicatura, y desde luego las aspiraciones personales en cuanto a poder ingresar al Poder Judicial del Estado, y desde luego ir escalando conforme se iban presentando las circunstancias dentro del mismo Poder Judicial del Estado. Y ya pues también compaginarlo con la vida personal, con la vida de familia, que pues es difícil a veces pertenecer a la judicatura y poder compaginarlo con la vida personal. Afortunadamente yo creo lo he hecho bien, he podido compaginar estas situaciones. Soy padre de familia, tengo dos hijos, y pues obviamente mi esposa, pero vamos una bella familia que pues siguen conmigo, me siguen apoyando, siguen estando atrás de mí, siguen impulsándome. Ellos son el motor que me impulsa, me hace buscar ser mejor cada vez más, y sobre todo dejar una huella para que ellos puedan, desde luego, decir con orgullo que también yo soy su familiar, o que me conocen a mí. Mis padres también, pues obviamente otro motor muy importante para mí, que son los que también me han impulsado a este amor al estudio, al correcto camino que se debe desempeñar en cualquier situación de la vida, desde que estaba yo en la escuela primaria, en la secundaria. Pues siempre me han inculcado estos valores de respeto, de honestidad, de rectitud en el desenvolvimiento, y pues así he tratado de conducirme en todos los aspectos de mi vida. También obviamente he sido parte de la UAFO desde de la preparatoria, estudié en la preparatoria número 7, y desde luego también la UAFO en la licenciatura en Derecho, y de ahí pues fue el salto hacia el Poder Judicial, primero como servidor, como prestador de servicio meritorio, y la oportunidad que se me dio para formar parte ya de la plantilla, primero cubriendo eventualidades, suplencias, y desde luego también ir escalando siendo secretario judicial, siendo proyectista en el Tribunal Electoral, volviendo al Poder Judicial, dándose la oportunidad de concursar para ser juez, y donde afortunadamente pues cumplimos todos los requisitos, entre ellos los exámenes muy rigurosos que se nos hicieron para formar parte de la primera generación de jueces en el sistema acusatorio adversarial, hace ya unos ayeres. Sí, pues es un gusto estar con usted, maestro. La verdad es de que nos deja un poco de parte de su trayectoria profesional, del cómo se ha venido formando propiamente desde que inicia usted, como lo dice, con su servicio social. Yo recuerdo en aquellos ayeres que yo lo veía cuando era usted secretario en los juzgados civiles. Esto lo saco a la luz porque efectivamente, como dice usted, escalando, ¿no? Escalando esos espacios y con la oportunidad que se pudo generar, fue una yo creo que fue un gran logro también por parte de los compañeros de la primera generación en el sistema acusatorio adversarial, algo nuevo que no pasa desapercibido, que desde luego Oaxaca fue uno de los primeros estados que tuvo primeramente el sistema acusatorio adversarial antes de que fuera el cambio a nivel nacional, ¿no? A través del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que nosotros ahora ya ocupamos, ¿no? ¿Y en qué regiones ha estado usted, maestro?
Bien, y cuando iniciamos, pues éramos bastantes los que logramos lograr el reconocimiento y nos dividieron. Fue la primera región que se abrió, fue la región del Istmo. A mí me tocó no estar propiamente en el Istmo, sino apoyando precisamente en labores en las propias salas penales para conocer de los recursos que se hicieran valer en contra de las resoluciones dictadas por mis homólogos, no como funciones magistrados, sino como secretario proyectista o apoyando a los magistrados que de alguna forma no se habían preparado o por circunstancias necesitaban el apoyo para efecto de conocer de los recursos en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Posteriormente a mí me tocó ser en mi primer juzgado, no fue precisamente para lo que había yo concursado, sino fue un juzgado mixto en atención a las circunstancias que se estaban dando en ese momento, en donde hacía falta pues jueces en el sistema mixto. Y pues me reconocieron la trayectoria de conocimiento en cuanto civil, familiar y penal, y me mandaron a un juzgado mixto. Mi primer juzgado fue el juzgado mixto de Juxtlahuaca, de Santiago Juxtlahuaca, donde estuve aproximadamente unos 6 meses apoyando, tratando de pues llevar la justicia a esa bonita región alejada, pero una región muy bonita, Claro. llena de cultura y pues conociendo precisamente los orígenes, porque también mis orígenes de alguna forma provienen de la Mixteca, y Juxtlahuaca es una parte importante de mi árbol genealógico. Entonces ahí fue mi primer juzgado. Ya en la segunda etapa, cuando entró la región Mixteca en el sistema acusatorio adversarial, me designaron como juez de control, juez de garantías. En ese entonces era la Sí. denominación correcta conforme al Código Procesal Penal de Oaxaca, que fue el pionero en toda la República, me adscribieron precisamente al juzgado de garantía de Tlaxiaco, Oaxaca. Posteriormente, también me tocó ir a inaugurar, abrir la región de la costa en Puerto Escondido, Oaxaca, donde se me dio la oportunidad de estar bastante tiempo y conjugarle con otra de mis pasiones, aparte de la judicatura, la docencia. Ahí me abrieron las puertas una universidad para dar clases, y todo el tiempo que estuve adscrito a Puerto Escondido, pues también estuve compartiendo los conocimientos con los alumnos, con los abogados también en los foros que se organizaban para dar a conocer este nuevo sistema procesal. Ya con posterioridad, pues regresé a la Mixteca, a Nochistlán, a Tlaxiaco, y me adscribieron aquí al inicio también de la región de Valles Centrales, donde nos Sí, tocó coincidir es como correcto. compañeros, iniciando como jueces de control, ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales, innovando precisamente con la aplicación de ese código aquí en la región más grande y extensa que tiene en cuanto a número de causas, todo el estado. Y es un gran reto porque pues éramos muchos compañeros que veníamos con muchas expectativas respecto de esta región. Me tocó conocer en ese entonces también, adscribirme a la región de Etla, que después desapareció por las diversas reformas que se dieron. Se concentró todo en Valles Centrales, y pues de nueva cuenta me volvieron a cambiar dentro de la misma región, a formar con usted precisamente la terna número 2 del Sí, circuito judicial de Valles Centrales, que conocíamos no solamente de Valles Centrales, sino de La Cañada, Sierra Sur, Sierra Norte, y asuntos que por cuestiones de seguridad teníamos que conocer en el centro, que otras regiones no podían conocer, esencialmente por cuestiones de seguridad, por los ciertos asuntos relevantes que teníamos que conocer nosotros. Y ya con posterioridad, pues ahora soy juez unitario de Tribunal de Enjuiciamiento de Valles Centrales, siguiendo desempeñando esa labor ya de un buen tiempo para acá. Y sobre todo conjugándola con la docencia, que también es otra de mis vocaciones y de mis apasionamientos. A mí me gusta mucho dar clases, compartir los conocimientos con los demás. Lamentablemente a veces no se puede compaginar totalmente la judicatura con la docencia, pero cada oportunidad que tengo me da mucho gusto poder compartir en foros públicos, privados, los conocimientos y mi experiencia dentro del Poder Judicial, y de mi labor como juez de control, como juez incluso mixto, como juez de debate, y pues desde luego en aras de que vaya mejorando la impartición de justicia, de que se vaya entendiendo la impartición de justicia
y promulgando, poniendo nuestro granito de arena para que se haga una cultura de respeto a la ley y sobre todo de la confianza en los juzgadores a resolver las controversias que se nos plantean ante nosotros y que pues nosotros tratamos de resolver, dar una solución a la gente que nos lo demanda. Sí, es correcto. Y justo con lo que usted nos comenta, se puede observar parte de esa labor que tenemos como juzgadores, pero que en este caso, hablando de usted y de la vocación al servicio que ha venido usted desarrollando, pues propiamente se refleja en el estar en diferentes distritos, como fue la Mixteca, como fue propiamente la costa, ¿no? El tiempo que usted estuvo y lo que implica para nosotros como jueces y juezas, pues de alguna manera aceptar por vocación, por todo lo que implica el separarse un poco de la familia y la importancia que genera la familia en apoyarnos cuando nosotros estamos fuera propiamente de nuestros hogares, de nuestras casas, ¿no? Entonces sí es de reconocerse para todos los jueces y juezas y en este caso usted nos acompaña en este día, en este espacio, pues reconocer esa circunstancia que forma parte de su vocación. Otra cosa muy importante que usted acaba de señalar y que creo que vale la pena resaltar es que también formó parte de quienes llegamos la primera vez a instaurar propiamente ya con el Código Nacional de Procedimientos Penales, con muchas expectativas, como usted lo dice, aquí a Valles Centrales. ¿Y qué tal la carga de trabajo actualmente en Valles Centrales? ¿Cómo la siente usted, este maestro? ¿Ya se acostumbró? Porque definitivamente es un circuito en el que los que estamos sabemos que tenemos mucha responsabilidad y también mucha dedicación. Sí, pues es bastante la carga de trabajo, pero cuando se tiene la vocación, no nos asusta, nos motiva a tener bastante trabajo, lo que a veces nos hace pues sentir un poco de frustración es el tener tanta carga de trabajo y no poderle responder a la sociedad como nos lo reclama, pero eso no es una cuestión que nos impida desarrollar nuestro trabajo y tener la sensibilidad para poder resolver los asuntos que son puestos a nuestra consideración. Desde luego, todos merecen nuestra atención. Hay asuntos más graves que otros, pero al final de cuentas todos exigen lo mismo, que es que se resuelva su problema, que se le dé una solución al problema que nos llegan a plantear, no solamente como imputados, sino también como víctimas, porque a ver, no solamente los imputados nos exigen justicia, sino también las víctimas nos exigen justicia. No es una cuestión selectiva que vaya dirigida solamente a una de las partes. Dentro de nosotros, pues nuestra función es decidir en cuestiones controvertidas, en situaciones en donde, pues, de alguna forma la sociedad no pudo dar una solución anterior al juez, porque al final de cuentas, en nuestra materia en la que nos resolvemos, pues es la última razón, la última instancia para poder acudir para resolver a un problema. Muchas veces pudieron haber acudido a otras instancias para resolverlo y no se pudo resolver y se convirtió en un trama penal y que tenemos que nosotros resolver esa situación. Y pues sí, desafortunadamente Oaxaca tiene muchos problemas y en materia penal es extenso el número de población a la cual atendemos y pues aún así, pues si se tiene la vocación de servicio, no se siente, nos motiva a estar dentro del juzgado y pues nos hemos visto en los juzgados salir a las, no sé, 10 de la noche, 11 de la noche y Y el si hecho bien de nos que, va. y el hecho de que terminemos eso es terminar una audiencia, pero después de terminar la audiencia tenemos que meditar, resolver todo lo que nos están planteando nos plantearon dentro de la audiencia o fuera de la audiencia a través de los escritos, las peticiones que nos hacen llegar, donde también nos reclaman pues la atención a los asuntos importantes que se nos están poniendo a consideración. No se termina, muchos tienen la impresión de que el juez en audiencia únicamente trabaja, no. Hay un trabajo antes y después de una audiencia. Es llegar temprano para preparar la audiencia, para verificar qué son los asuntos que se van a resolver, verificar que todos hayan sido debidamente notificados a días antes para poder llevar a cabo
una audiencia, porque nosotros tenemos una responsabilidad. No solamente administremos justicia, sino también nos son puestos a nuestra disposición recursos públicos que tenemos que eficientar. El hecho de que nosotros, por un error de nosotros, no se lleve a cabo una audiencia, pues le está generando gastos al Estado, le está generando gastos a todos. Entonces nosotros siempre estamos cuidando no solamente pues el impartir la justicia a través de nuestras decisiones, sino que nuestros actos también repercutan precisamente en administración como todo un ente del Estado en donde se eficienten los recursos públicos y precisamente pues también esa es nuestras funciones, el ver que todos estos recursos sean bien canalizados para resolver o para la finalidad que estamos o fuimos nombrados. Claro, tiene usted razón. Y justo eso platicaba la vez pasada cuando yo fui invitada en ese programa. Refería yo esa parte que es importante que la sociedad conozca de los jueces y juezas, que no solamente somos la cara de la audiencia, ¿no? Sino que detrás y antes de la audiencia hay un mundo de acciones que realizan los jueces y las juezas, como lo que usted acaba de mencionar, sus acuerdos, sus preparaciones y demás. Y justo el también es, creo que vale la pena recalcar respecto a la importancia de todos los asuntos, como usted lo señala, ¿no? Puede haber asuntos de relevancia social, puede haber asuntos que fueron quizás por un accidente, pero que finalmente nosotros atendemos a personas que tienen derechos y que esos derechos tenemos que salvaguardarlos. Y en ese sentido, maestro, ¿cómo ha sido su experiencia respecto a las medidas cautelares? Bien, pues uno de los temas precisamente del proceso penal es las finalidades que persigue. Uno es resolver el problema, resolver el drama penal, como nosotros lo llamamos, pero muchas veces para poder resolver ese problema necesitamos que la persona acusada esté pues disponible, porque no podemos llevar a cabo un proceso penal sin la presencia de la persona acusada. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer efectivas sus garantías, de indicarle a él qué es lo que tiene el Ministerio Público para acusarlo, hacerle el conocimiento para que él se pueda defender y ejercer sus derechos. No podemos desahogar, a diferencia de otros procesos, el proceso en rebeldía de la demandada o del demandado. Tenemos necesariamente que tener disponibles a los acusados y desde luego garantizar la regularidad del proceso, que son finalidades que persigue la propia Constitución. Nos dice que una de las finalidades o las finalidades esencialmente que se persiguen en el proceso no es imponer una medida cautelar, no es imponer una prisión preventiva por imponerla, sino acudir a esas medidas cautelares cuando haya necesidad de ello y cuando tenga una finalidad en concreto. Una de las finalidades es tener disponible al acusado. Otra es evitar que la propia persona acusada, porque hay muchas veces personas que infringen la ley, y siguen infringiendo la ley durante el proceso, tal vez impidiendo que un testigo vaya a declarar, que destruyendo pruebas, amenazando a los funcionarios públicos que intervienen en el proceso, o puede darse el caso que amenace a los agentes estatales de investigación, los peritos, los mismos agentes del Ministerio Público, y pues eso está generando un riesgo para la finalidad del proceso, que es esclarecer los hechos, que se imparta justicia y que desde luego se castiga al culpable, pero también que se proteja al inocente y que se proteja a la propia víctima. Cuando esas finalidades no se pueden lograr sin dándole la libertad a la persona, pues la ley nos faculta para efecto de lograr esas finalidades imponer unas medidas cautelares que van desde la prisión preventiva a la que es la más severa, a medidas cautelares que si bien no inciden de manera sustancial en la libertad, sí la restringen, como el hecho de presentarse ante una autoridad, no salir de determinado territorio, presentar una garantía económica, o cuando se trata de proteger a un testigo, a un funcionario, que no se acerque a esos funcionarios, que no tenga contacto con ellos para protegerlos precisamente. Pero la idea es, y atendiendo al principio de presunción de inocencia, es de que todo procesado debe llegar en libertad a un proceso. ¿Por qué? Porque estamos bajo la regla de que todos debemos ser
considerados inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Y solamente cuando hay unos riesgos procesales que dependan del propio acusado y que no los esté cumpliendo, pues nos autoriza la ley a imponer medidas cautelares en beneficio sobre todo de la finalidad última del proceso, que es resolver la controversia, que se esclarezcan los hechos, que es lo que a todos como sociedad nos importa, porque al final de cuentas formamos parte de una sociedad donde nos establecemos nuestras propias reglas y que a quien se infringe esas reglas, sobre todo las más graves como las que son de materia penal, pues la propia ley establece las sanciones que se deben aplicar. Y para aplicar esas sanciones, pues obviamente debemos llevar un proceso. Para resguardar ese proceso, uno de los mecanismos son las medidas cautelares, precisamente, digo, para garantizar las finalidades de este proceso es que se resuelva lo que se tenga que resolver y se esclarezcan los hechos que son materia de una acusación. Muy bien, maestro. Y en ese sentido, yo creo que es importante señalarle a las personas que generalmente en la sociedad, pues, están acostumbrados a pretender muchas personas a pretender que cuando una persona se sujeta a un proceso, tiene que estar dentro de prisión, ¿no? Esto en términos coloquiales a veces es difícil que nos entiendan en el sentido de que nosotros tenemos que cumplir con las reglas que usted acaba de señalar. ¿Por qué? Porque finalmente estamos sujetados a un Estado de Derecho que está establecida ciertas restricciones, como usted lo acaba de señalar, pero muchas personas fuera de un proceso penal, en el común del ir y venir de la vida, pues dicen, no, hizo esto, hizo aquello y debe estar en la cárcel. Entonces, ¿cómo les explicaría usted a estas personas qué se requiere para que pueda uno en un momento dado dictar una medida cautelar que restrinja la libertad, ya sea a través de las presentaciones, las menos restrictivas, hasta llegar a la prisión preventiva? Bien, pues manejamos este tipo de escalas en atención principalmente a las finalidades. Hay muchas medidas cautelares, no todas garantizan las finalidades que establecen la propia Constitución. Muchas veces, cuando la conducta del propio acusado de resistirse precisamente a comparecer a un juicio para que se resuelva una situación jurídica que pues, le puede ser favorable, es una posibilidad que le sea favorable esa situación, pero muchos tenemos en la cultura arraigada en el sentido de que si me veo inmiscuido en un proceso penal como acusado, inmediatamente me van a poner a disposición o me van a internar en un reclusorio o me van a imponer la prisión preventiva. No, aquí la regla general es la libertad. Muchas causas dependen para imponer esas medidas cautelares de la propia conducta del acusado. Muchas veces hemos visto que las personas desatienden el llamado cuando el juez les está diciendo ven a este proceso porque hay una acusación en tu contra, ven a defenderte. Y la desatienden, no acuden. Entonces ahí el juez empieza a advertir que hay un desacato a una autoridad de que no tiene la intención de resolver ese problema. Entonces nosotros tenemos que meter una medida cautelar para efecto de hacerlo comparecer y que con posterior se puede transformar en otra medida cautelar para que permanezca durante todo el procedimiento. A veces no acudimos a la prisión preventiva, pero sí al hecho de imponerle la obligación de presentarse periódicamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el problema en el que está inmiscuido no es de tal gravedad en cuanto a la sanción que pudiera llegar a imponérsele, que posiblemente puede llegar a un acuerdo con la víctima y pues no es necesario imponer esa prisión preventiva. Pero no obstante, muchas veces así las personas no acuden al llamamiento judicial y es como vamos escalando a diversas medidas que pueden llegar a la prisión preventiva, pero necesariamente se tiene que acreditar precisamente cuál es la finalidad que se busca al imponer esa medida y desde luego de qué pruebas se cuenta. Muchas veces se cuenta con el desacato de las citaciones que se le hacen. Debidamente citado, va un funcionario a su domicilio, lo cita, lo identifica, le dice tienes que venir a que se inicie este proceso y no acude. O muchas veces acude, se le somete a proceso y piensan que por el hecho de sometérsele a un proceso penal donde se va a resolver su situación jurídica, eso implica en automático que va a estar en prisión preventiva y huyen.
ya no se siguen presentando. Entonces ahí se surge la necesidad de volver a dictar una medida cautelar para efecto de que tenerla disponible al acusado y que no evada precisamente ese procedimiento y en su caso evada eventualmente una aplicación de una sanción que mereciera por el delito que se le está atribuyendo. Pero también eso es cuando el imputado no tiene a la disposición. Hay muchos imputados que dicen yo voy, yo me presento y se van presentando a todas y cada una de las sesiones, de las audiencias que se han programado. Pero también lo que hacen al presentarse, porque ellos saben posiblemente o tienen esa intención de que van a obtener una sentencia favorable, no porque sean inocentes, sino porque están amenazando al testigo que no se presente, amenazando al perito o tratando de sobornar a un ministerio público, tratando de sobornar a un testigo para que mienta ante una autoridad. Entonces, él representa ya un riesgo para el proceso penal y es posible por esa conducta del propio acusado, pues imponerle también medidas cautelares, que pues sería no acercarse a la víctima, no acercarse a su domicilio, cuando son funcionarios públicos, pues separarlo de la función pública para efecto de que no pueda seguir generando esa conducta que se le está atribuyendo. Sobre todo, pues, reitero, cuando las finalidades son precisamente las que establece la propia Constitución. No es imponer una medida cautelar por imponérsela, sino debe haber un riesgo que se debe resguardar y sobre todo acreditar que efectivamente hay pruebas que nos indican que sí el imputado es un peligro para el proceso, para las víctimas, para los testigos y por eso nos faculta para tratar de que no sea un incentivo de los acusados, pues es precisamente el que no se aplique la ley y para aplicar esas medidas cautelares. Y desde luego que se atenga también a las consecuencias del proceso, que independientemente nos ha tocado en muchas ocasiones que todas esas conductas a veces son por miedo, porque piensan que va a haber alguna sentencia condenatoria, cuando a lo mejor la conducta es que se les está atribuyendo conforme las pruebas que puedan llegarse, pues le beneficia y se dicta una sentencia absolutoria. A veces es por desconocimiento de lo que va a suceder en el proceso que los acusados o las personas imputadas toman o la mala asesoría, toman esas decisiones de no someterse al proceso o de estar tratando de acercarse a las personas que tienen un vínculo o un desenvolvimiento dentro del proceso penal. Y justo eso, creo que de lo que acaba de señalar, es muy importante recalcar a la sociedad esa falta de atención que quizás se traduce en una mala asesoría o en una costumbre que se vino haciendo por muchas personas comúnmente, porque siempre en algunas ocasiones refieren, no, es que nada más me llegó el primer citatorio, ¿no? Estaba esperando el segundo o me dijeron que tenía yo que ir hasta el tercer citatorio como propiamente se generaba una mala práctica, ¿no? Y yo no sé si en sus audiencias le ha tocado ese tipo de imputados, pero realmente sí, en su servidora sí ha tenido una que otra ocasión, realmente ese tipo de expresiones de a quienes estamos llamando para que se sujeten a un proceso y pues es una mala práctica realmente, ¿no? Entonces yo creo que aquí vale la pena rescatar para todos y todas que cuando un juez o una jueza los esté llamando para que se sujete a un proceso penal, si les fue notificado, evidentemente tienen que llegar al llamado de esa citación que se les está realizando con el objeto de evitar que se les dicte una medida cautelar procesal para que no vayan a ser conducidos a través de un mandato de captura. ¿Es esto correcto, maestro? Así es, muchas veces tenemos esa falsa creencia que desde antes, porque sí era como que una regla o un prejuicio que se generó, en el sentido que no hay que acudir a la primera cita, porque pues, tenemos la oportunidad de una segunda cita, tercera cita, y pues dices, te presentas hasta la tercera cita, pero aquí en el sistema, pues no, porque ya como lo hemos visto, puedes esto ser el no acudir a una cita judicial, es un indicio de que no tiene la voluntad de someterse a un proceso o de resolver el problema, porque al final de cuentas únicamente se le va a dar a conocer
que hay un proceso en su contra, que hay algo que de lo que se le está acusando y se le está dando la oportunidad de que se defienda. No es te cito para inmediatamente invitarte a pasar al reclusorio, no, es para efecto de que tú puedas tener conocimiento de lo que se te está va a imputar y de lo que la materia que va a ser el proceso y pues puedes defenderte, puedes ejercer esos derechos que establece a favor de todos y todas la propia constitución precisamente la propia constitución federal y sobre todo también porque debe tomarse en cuenta algo. Las audiencias, bueno, las citaciones son para una audiencia y nosotros para poder desahogar una audiencia no solamente es que esté el juez, es que esté una sala disponible, que esté un agente del Ministerio Público disponible, que esté un defensor público disponible y que en su caso también esté un asesor jurídico disponible. Y aparte del juez, el juez tiene un equipo, como es un encargado de sala, una encargada de causas, un jefe de causas, un jefe de informática, notificadores que trabajan, un toma de acta, que trabajan para efecto de poder resolver el problema en el cual se les está llamando. Y el que no acuda a una cita, pues por principio de cuentas, está generando un indicio que no va a someterse a proceso, pero también le está generando un gasto al Estado, porque está poniendo todo a su disposición para resolver el problema. Reitero, está poniendo un juez, está poniendo un ministerio público, está poniendo un asesor jurídico, está poniendo un defensor público. Si nada más con esos personajes, vamos, cuánto se gasta en su sueldo diario, pues es un gasto que no emerge de los bolsillos del imputado, emerge del bolsillo de todos. Y el hecho de que se desperdicie ese recurso público, pues también tiene consecuencias y que en este caso pueden inmiscuirse en el estar pagando una multa por precisamente no acudir por mis pistolas, perdón la expresión, Claro, porque estoy esperando la segunda cita o la tercera cita. Imagínense si hiciéramos cuentas, en la tercera cita cuánto ya gastaría el Estado estaba. en hacer comparación de una persona. Por eso es que nosotros a la primera cita, estando bien realizada la notificación, si no asiste, nos faculta ya para dictar una medida para hacerlo comparecer por medio de la fuerza pública, invitarlo a que acuda de manera forzosa ante una autoridad. Y reitero, no solamente es por resolver el problema, sino también por todos los recursos públicos que se dan para que el juez pueda cumplir su función, pero sobre todo para que se persiga la finalidad última que es de la Administración de Justicia, impartir justicia a los justiciables. Y yo creo que ahí es importante señalar que así como estamos llamando a las personas imputadas, no perder de vista que la víctima también tiene el derecho al acceso a la justicia y precisamente esa falta de atención, aparte de generar un gasto al Estado, también implica un gasto para las partes materiales, para la víctima propiamente e incluso para el propio acusado o imputado, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, cuando ya está sometido al proceso y no llega, ¿no? Porque muchas veces también se advierte ese vicio y creo que vale la pena sacarlo a la luz, que por alguna razón el abogado deja de atender el asunto y también el acusado o el imputado no llega a audiencia. Creo que vale la pena que la gente sepa que cuando sucede esto, también existe la posibilidad de que si no, si viene sujeto al proceso sin ninguna medida cautelar, en ese momento puede surgir la posibilidad de que se le dicte una medida cautelar. ¿Es correcto, maestro? Así es, cuando pues una persona ya está sometida a un proceso y no acude a las citas, ya sea para desahogar una audiencia de revisión, de medida cautelar o el debate mismo, no se presentan, muchas veces con la intención de retrasar, de dilatar el procedimiento, pues da esa causal o dan las razones para que la autoridad pueda cambiar ese facilidad de llevar a cabo el proceso en libertad e imponerle pues una medidas cautelares para tener su comparecencia dentro del propio proceso. Y desde luego también estamos facultados para, no solamente para con los acusados, sino también para las partes procesales, porque a veces no el que no acude es el defensor, pero con la intención de no desahogar ese debate, pues también la ley establece ya no una medida cautelar, pero sí medios de apremio para las personas que de alguna forma están actuando de mala fe en el proceso penal con la intención de retrasar el procedimiento, con la intención de que no se llegue a solucionar
ese procedimiento. La ley no solamente va dirigida a los defensores, porque también va dirigida contra los asesores Claro. jurídicos, inclusive con las víctimas. Se puede también cuando las víctimas a veces hacen actos tendientes a retrasar un procedimiento, también se le puede aplicar algún medio de apremio, dependiendo también de la situación en concreto, para efecto de poder desahogar el debate. Pero sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos da muchas herramientas para poder desahogar a los jueces, desahogar nuestros debates y desde luego cumplir con la función que nos está siendo encomendada. ¿Y le gustaría decirle a nuestro público de espectro jurídico qué tiempo duran esas medidas, maestro? Y duran durante todo el proceso, desde que se inicia hasta que se culmina con una sentencia y que se puede prorrogar dependiendo, pues si por ejemplo es una sentencia condenatoria, se prorroga para hasta las etapas siguientes, como son las etapas recursivas, hasta que ya quede firme una sentencia y ya y me terminaría con la puesta a disposición del juez de ejecución, pero ya es prácticamente para ejecutar la sentencia que se dicte y ya quedaría sin efecto, pero entraría la ejecución de la propia sentencia. Si es sentencia absolutoria, pues en ese momento se dicta la libertad de la persona, se le levantan todas las medidas cautelares y pues ya se sigue el proceso en total libertad. Desde luego, pues porque ya hubo un reconocimiento de que prevalece la presunción de inocencia y que el Ministerio Público no logró probar o algún hecho que se le está acusando, o bien si logró probarlo es porque y ese hecho no es un delito, o bien siendo delito, el señor o el acusado o acusada no tuvo ninguna injerencia o participación dentro de ese hecho. Gracias, maestro. Yo creo que cerramos con esta última parte que usted señala y que creo que es muy importante. Nosotros en su momento dado dictamos sentencias condenatorias siempre y cuando Se rompa la presunción de inocencia, y el haya ministerio prueba suficiente. es correcto. Y sobre todo creo que a la sociedad le interesa mucho el hecho de saber cuándo dictamos una sentencia condenatoria, cuando nos llevan pruebas. ¿Y quién nos lleva pruebas propiamente? El Ministerio Público le corresponde. Es correcto, maestro. Muchas gracias. Fue un placer estar con usted, compartirnos parte de su vivencia, cómo inició, cómo creció y cómo nos ha dado la oportunidad de compartir estos conocimientos y que sin duda alguna también lo ha hecho dentro de la academia. Gracias, maestro Rodrigo Vedra. ¿Quieren mandar un saludo a alguien? Pues muchas gracias a todas las personas que nos lleguen a sintonizar, a observar a través de esta plataforma y pues invitarlos a que confíen en los jueces, a que hagamos parte de nuestra cultura el dejar en manos de los jueces la aplicación del derecho para la sanción de los actos ilícitos y no arrojarnos esa carga de muchas veces ante la frustración quieren hacer justicia por su propia mano y también se están inmiscuyendo en algo ilícito. Claro. Confíen en los jueces, ustedes más bien dicho como sociedad, tienen muchos mecanismos para vigilar a los jueces, para vigilar las determinaciones de los jueces y desde luego muchos mecanismos también disciplinarios y de recursos para efecto de echar atrás las decisiones, porque los jueces también nos podemos equivocar, pero estoy seguro que si hay alguna equivocación no es con una mala intención, sino simplemente pues una falta, una percepción distinta de los hechos. Pero al final de cuentas los jueces somos de las personas mayormente vigiladas, porque todos lo hacemos, sobre todo los orales, todos lo hacemos de frente a las partes y es una parte muy importante Claro. de esta situación. Yo he tenido la experiencia de que a veces he dictado sentencias adversas a las personas y les explico por qué dicto esa sentencia Claro. y me dicen, no estoy de acuerdo, pero ya entendí por qué dictó usted la sentencia así. Y con ese conocimiento se va más tranquilos de que la decisión que Sí. toma el juez les explica a él mismo por qué la tomó y se está generando una cultura de respeto también a las decisiones de los jueces y tal vez no se comparta la decisión, pero también nuestra labor está decirles, si no hay es una decisión que no te compartes, pues puedes recurrir Claro, como uno de sus derechos primordiales, primordiales. fundamentales, definitivamente. Nos vemos a la próxima en este su espacio Espectro Jurídico. Gracias, nos vemos pronto.